Gracias a Dios por esta hermosa nueva oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Y bienvenidos todos en el nombre del Hijo de Dios, el Cristo. Amén. Bienvenidos a esta escuela dominical. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 4. Voy a dar lectura a ese solo versículo. Libro de los Salmos, capítulo 4. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Yo quiero conversar con ustedes en esta mañana acerca de la búsqueda de Dios, de nuestra búsqueda de Dios, lo que cada uno de nosotros debe hacer y que para lo que hemos sido llamados y escogidos para que busquemos el rostro de nuestro Dios todos los días. Y cuando analizamos la situación espiritual que se está presentando en las iglesias a lo largo del mundo, a lo largo de todo el planeta Tierra, vemos cómo la gran mayoría de las iglesias ha entrado en una decadencia espiritual, ha disminuido su fervor, su búsqueda de Dios. Y a esa condición espiritual en la que se encuentra la gran mayoría de las iglesias en nuestros días, no se llegó de la noche a la mañana. Eso ha sido un descenso progresivo de aquella iglesia primitiva que relata la escritura, donde la presencia de Dios se manifestaba poderosamente, no solamente en el ambiente, sino en la vida de las personas que eran transformadas, eran cambiadas por el poder de Dios. Hemos llegado a una situación después donde solamente los líderes eran los que se guardaban, los que permanecían firmes, los que permanecían fieles, y esos líderes empezaron a permitir que la congregación fuese disminuyendo el nivel espiritual. eh, pues llevaron a los miembros de la iglesia a depender de los líderes y empezaron a permitir que esa iglesia, esas congregaciones, pues mm, la conducta que llevaban ya no era corregida. Esa iglesia ya no dependía de Dios, sino que dependía de los líderes. eh, las conductas inapropiadas no fueron corregidas. Cada vez se fue siendo más permisivo al punto de que algunos se atrevieron a decir que el tiempo donde se aplicaba eh, disciplina, ya ese tiempo había terminado, que ya no era necesario disciplinar a aquellos que andaban de forma incorrecta. Y si allí hubiese terminado todo, pues eh, quizás no fuese tan grave como está la iglesia en la actualidad, porque así como fueron permitiendo los líderes que los miembros de la iglesia eh, no mm, corrigieran sus conductas incorrectas delante de Dios, pues entonces asimismo los líderes empezaron a hacer eh, cosas que no son agradables delante de Dios y ya no tenían en la membresía un control. Esos líderes empezaron a vivir una doble vida, aparentando estar bien,
pero espiritualmente no andaban conforme a la voluntad de Dios. Y la razón por la que esos líderes no fueron señalados es porque ya no había una membresía con una condición espiritual como para poder discernir las cosas que estaban aconteciendo incorrectas delante de Dios. Esas cosas que el liderazgo ha hecho y que usted ve que tantas denominaciones a nivel mundial en el ámbito espiritual han ido decayendo, ya han dejado su primer amor, han dejado las primeras obras y ahora no se sabe quién es quién dentro de la iglesia, quién está dentro de la iglesia, quién está fuera de la iglesia. En otras palabras, la vida del mundo es la misma que están viviendo dentro de la iglesia. Han sido un éxito organizacionalmente, han crecido en cantidad y muchas sedes en diferentes partes del mundo. Financieramente han tenido un éxito rotundo, pero han sido un total fracaso espiritualmente hablando. Mire, de la iglesia en la actualidad no se dice lo que se decía de los discípulos y compare usted mismo para que vea en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, mire lo que gritaban contra ellos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Tal era el impacto de la predicación del Evangelio que consideraban que estaban trastornando el mundo entero. Y qué lamentable que en la actualidad no se pueda decir esto mismo de la iglesia. Y no importa la denominación, porque la gran mayoría de las denominaciones se han dedicado a ser adeptos, miembros dentro de la iglesia, pero no hay una transformación, no hay un cambio en su vida, no hay un nuevo nacimiento por el cual las personas puedan mostrar la conducta, las acciones que debe presentar todo cristiano. Estamos viviendo una situación realmente terrible dentro del ámbito cristiano. Cada vez es más frecuente ver las noticias de personas que están ejerciendo cargos pastorales dentro de diferentes denominaciones con un testimonio totalmente réprobo en lo que a la vida espiritual, a la vida cristiana se refiere. Hombres y mujeres siendo infiel, hombres, pastores quitándose la vida, pastores deprimidos, pastores con grandes dificultades que tienen que abandonar el ministerio porque eh, pues han abandonado la búsqueda de Dios. Y esto no creas que es diferente para los hombres y diferente para las mujeres, no. Esto se da por igual, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y qué ha hecho el enemigo? Bueno, ha aprovechado la oportunidad de exponer al escarnio público las malas acciones de los líderes en las iglesias para buscar desacreditar de esa manera el evangelio de la salvación. Con las conductas que estos líderes hacen, lo que están produciendo, provocando que los que no creen al evangelio blasfemen en contra del evangelio. Y créame que es vergonzoso que alguien que ejerza el pastorado tenga una conducta que estoy más que seguro, si esa conducta que está teniendo un pastor fuese vista en un simple miembro dentro de la iglesia, ya ese miembro de la iglesia estaría calentando banca, permanecería en disciplina. Pero por ser el pastor, entonces pasan ignorados, y digo ignorados porque no es que estén desapercibidos, sino que los que se enteran de esa situación permanecen callados, tal vez como cómplices
o que no quieren que sus propios problemas también salgan a la luz. Todo esto es una realidad. No podemos ser ignorantes de esta situación. Así está el mundo en los últimos días. Pero, óigame bien, esto no puede ser la excusa para que nosotros nos detengamos. Esto no puede ser la excusa para que nosotros no sigamos buscando a Dios. Recuerde lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 4. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De manera que aunque haya gente haciendo daño, aunque haya gente comportándose de forma incorrecta, usted y yo tenemos que entender que Dios sigue siendo fiel, de que Dios se deja encontrar de aquellos que le busquen, de que Dios está dispuesto a dejarse encontrar por aquellos que queremos encontrarnos con Dios. Lamentablemente, en muchos casos, la condición espiritual de los líderes dentro de las iglesias ha servido como excusa para que algunas personas tomen la decisión de alejarse de Dios, de apartarse de la iglesia. Y en ocasiones estas personas que se apartan empiezan a hacer cosas peores que esas que estaban señalando en esos líderes que ciertamente estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Muchos de los que hoy no están en la iglesia, esa es la excusa que dan. El mal ejemplo que vieron en la iglesia de un líder o de otro miembro dentro de la iglesia. Vuelvo a repetirlo porque usted se va a encontrar con mucha gente en la calle que dice, sí, yo iba a una iglesia, pero me retiré. Yo iba a una iglesia, pero ya no fui más porque allí viene la excusa. Lo que hizo el líder, lo que vieron en la iglesia, que hizo algún otro miembro de la iglesia, eso no le gustó, lo afectó de tal manera que tomó la determinación de irse de la iglesia. Pero permítame decirle, por favor, mi búsqueda de Dios, mi comunión con Dios debe ser independiente de la condición espiritual que tenga el que está a mi alrededor. La persona que tengo a mi lado, la persona que está a tu lado, no puede influir en la búsqueda de Dios. Tú tienes que tener una búsqueda, una comunión con Dios. Debes ser capaz de buscar a Dios independientemente de la condición espiritual de el que está allí a tu lado. Y no mires en este momento para los lados, por favor. Independientemente, indiferentemente quien esté allí sentado a tu lado, tu búsqueda de Dios no debe estar marcada por los que te rodean. Incluso por los que se fueron, por los que ya no están, no importa que otro ya no esté, tú mantente buscando a Dios. Hermano, ¿y qué hago con esa persona que está obrando mal y que aún sigue en la iglesia y está haciendo las cosas malas? ¿Qué hago con eso? Bien, no permitas que esa situación espiritual que está viviendo otro te vaya a desanimar a ti. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Si otros retroceden, bueno, eso es problema del que quiera retroceder. La Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es una decisión.
Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire, para atrás no deberíamos ir ni para agarrar impulso. Usted y yo debemos mantener nuestra mirada hacia el frente, seguir marchando, seguir buscando a Dios, seguir buscando de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando veas que alguien está obrando mal, entonces busca la dirección de Dios. Ve a Dios en oración y pregúntale, Señor, ¿por qué me estás permitiendo ver o saber esto que está pasando? ¿Por qué tú me estás permitiendo ver esto? ¿Es simplemente para que yo ore por esa persona o es para que por medio de mí saque a la luz lo que está ocurriendo, lo que está pasando? Busca la dirección de Dios. Pregúntale, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuéntale a Dios lo que estás viendo y pregúntale qué debe hacer. No se trata de que nos tapemos los ojos, no se trata de que nos hagamos los locos como si nada estuviese sucediendo. Se trata de buscar la dirección de Dios para actuar como amerita el caso. Eso no significa de que usted esté de acuerdo con el pecado ajeno. Eso no significa de que usted esté alcahueteando la mala condición espiritual de otra persona. No, eso no es lo que significa. Lo que quiero enfatizar es que usted y yo debemos buscar el rostro de nuestro Dios aun cuando hayan personas que no estén haciendo lo correcto a nuestro alrededor. Ese debe ser nuestro eh, empeño, buscar a Dios, aun cuando haya personas que no estén haciendo lo correcto a nuestro alrededor. Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia y que nos van a ayudar a meditar un poco en esto que les estoy hablando. El primer ejemplo, este, aunque no puedo colocar toda la porción porque me tomaría mucho tiempo, así que voy a tomar algunos fragmentos y yo sé que usted ha leído esa porción en otras oportunidades y si no, dése el permiso de leer esos capítulos para que tenga un poco más de eh, claro el panorama de lo que le estoy hablando. En Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo. Elí era el sumo sacerdote, el sacerdote en ese tiempo, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces podemos ver que el problema que se estaba presentando en ese momento era grave, tan grave que Dios había tomado la determinación de quitarles la vida porque la situación era muy complicada. Y esta situación era bien conocida por todo el pueblo. Sin embargo, hubo una mujer que se acercó igual a ese templo, a ese lugar, sin importar lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Ana se llamaba esa mujer, la mamá de Samuel. Ella fue al templo a encontrarse con Dios, sin importar la condición espiritual en la que se encontraba el sacerdote Elí, ni cómo se estaban desempeñando los hijos de Elí allí en el ministerio. Elí mantenía el título, el nombre de profeta y de sacerdote, pero ya Dios no le hablaba. Ya Dios no le hablaba, ya Dios no lo usaba para llevar la palabra. Por esto, eh, cuando vemos allí que Ana llega a ese templo, ella no llegó preguntándole,
a Elí cómo era su situación espiritual. Ella simplemente fue a encontrarse con Dios. Ni siquiera le planteó a Elí lo que estaba pasando, lo que ella estaba viviendo. Ella fue allí directo a buscar el rostro del Señor. La situación espiritual de Elí y de sus hijos no fueron impedimento para que Ana se encontrara con Dios, tampoco fue impedimento para que Dios le contestara la petición a Ana. La situación de Elí y sus hijos no impidió que Dios le escuchara, que Dios escuchara la oración que Ana hizo en ese templo. Entonces no importa la condición espiritual de los que están a tu alrededor. Si tu decisión ha sido encontrarte con Dios, de seguro lo vas a encontrar. Dios se va a dejar encontrar. No tienes que ver tú con la situación espiritual de los que están a tu alrededor. Cada uno dará cuenta por su situación a Dios. Lo importante es tu determinación de buscar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tus fuerzas. Porque cuando estudiamos este problema que estaba pasando allí, el problema no lo tenía Dios. Su presencia estaba allí en el lugar. Allí en el templo estaba el arca del pacto, el lugar desde donde Dios hablaba con el sumo sacerdote. El problema lo tenía Elí y sus hijos. Ya Dios no hablaba con él. El problema lo tenían los hijos de Elí. Ya habían sido desechados por Dios por no querer corregir su situación. Elí, cuando vio a esta señora orando allí en el templo, él no pudo comprender la comunicación, la oración que tenía esta mujer Ana con Dios. Y queriendo Eli tener el control, o creyendo, mejor dicho, tener el control, le dijo a Ana, digiere tu vino. Pero esto que estaba ocurriendo era porque él no era capaz de distinguir en ese momento las cosas espirituales y pensó que Ana estaba ebria. Él fue incapaz de reconocer un corazón derramado delante de Dios. Y así pasa mucho en nuestros días. Personas que quieren controlar tu relación con Dios y no te permiten hacer una cosa, otra cosa, no te permiten que tú fuera de las cuatro paredes tengas una vida devocional con Dios, sino que tienes que ir obligatoriamente a las cuatro paredes porque allí el pastor es el que va a tener el control de todo lo que está sucediendo. Mire, la función de un líder cristiano es y seguirá siendo procurar que nuestra relación como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, se establezca directamente con Dios. Que tú y yo nos acerquemos a Dios, porque es Dios quien puede darte lo que ningún líder en una iglesia puede darte. Nosotros los líderes en la iglesia somos pasajeros. Estamos temporalmente. Algún día Dios nos llamará y tendremos que dejar este mundo. Pero el que permanece para siempre es Dios. En ausencia de los líderes, tú podrás seguir encontrándote con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación es con Dios. Incluso sin importar la relación espiritual que tengan los que están alrededor tuyo, tu relación con Dios es lo que importa sobre todas las cosas. De cómo tú te acerques a Dios, de que cómo tú le busques de todo corazón. Segundo ejemplo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al verso 10. Y pasa estas cosas un poco más adelante, luego de ya niño que Ana estaba pidiendo a Dios, Dios se lo concedió. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 3 dice, el joven Samuel
ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando allí Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, perdón, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Oiga bien, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y da tristeza ver cómo en las iglesias se ha creado una dependencia hacia los pastores, cuando el deber de todo pastor es enseñar a la congregación a acercarse a Dios, a ir a Dios en oración. Vemos en este ejemplo que Dios llama a ese niño, sin importar la situación que estaba viviendo Elí. Ya Dios no le hablaba a Elí, pero Dios llamó a ese joven que estaba allí durmiendo en el mismo lugar donde dormía el sacerdote. Y como hacemos muchas veces en la iglesia en la actualidad. Escuchamos que Dios está tratando con nosotros y salimos corriendo al pastor para que el pastor interprete el sueño, para que el pastor nos diga qué es lo que debemos hacer, porque hemos creado esa dependencia hacia la persona que está al mando, al frente del liderazgo, y esa persona no nos ha enseñado que debemos es acercarnos directamente a Dios. Tenemos un privilegio, y es que podemos entrar al lugar santísimo a hablar directamente con Dios y Dios hablar con cada uno de nosotros. Al menos, al menos, Elí le dijo lo que debía hacer. Elí le dijo a Samuel, si vuelve a llamarte, ya él comprendió que no era que no es que estaban perturbándole el sueño a Samuel. Digo, si vuelve a llamarte, eh, dile, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Esa debe ser la instrucción que debemos impartir a cada miembro en la iglesia. Dejarles saber que el Dios de la gloria está dispuesto a conversar, a hablar con cada uno de nosotros, y que nosotros tengamos esa disposición de decirle a Dios, habla que tu siervo oye. Qué bueno que cada uno de nosotros tengamos esta disposición de decirle a Dios, habla que tu siervo oye, cada vez que escuchamos la voz de Dios. Cuánta necesidad hay de que podamos depender de Dios, del Dios de la gloria. Escuchar la instrucción de Dios, ser guiados por Dios. Estamos en los últimos tiempos donde cada vez es más necesario escuchar y atender la voz de Dios.
tu relación con Dios, mi relación con Dios, no depende de la condición espiritual que tenga otro. Mire este niño allí en el templo, este joven en el templo, no importaba lo que estaban haciendo los demás, no importaba la condición espiritual de los demás. Dios vio el corazón de Samuel y llamó a Samuel y le habló y trató con él a partir de ese momento. Somos llamados a encontrarnos con Dios, a buscar su presencia, a vivir cerca de Él, a hacer su voluntad. Deje de estar poniendo los ojos en las personas que le rodean. Por favor, dedique su vida a buscar el rostro de Dios y que la presencia de Dios repose en nuestra vida, en su vida, en mi vida, y que podamos escuchar la voz de Dios cada vez que Dios está hablando con nosotros. Y un tercer ejemplo está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 4. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi, oiga bien, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de que la mayoría de las personas en ese grupo estaban haciendo cosas indebidas, habían dejado las primeras obras y las pocas que estaban haciendo aún estaban por morir. A pesar de eso, había dentro de ese grupo, de esa iglesia en Sardi, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Cómo le hicieron esto para no contaminarse con los otros que estaban en la iglesia haciendo cosas malas? Porque dice allí que no mancharon sus vestiduras. Esto nos debe llevar a reflexión. No importa la condición espiritual que tenga el resto de las personas que están allí dentro de la iglesia. Tu condición espiritual en la iglesia debe ser y es individual. La condición que tiene cada quien dentro de la iglesia va a depender de la relación que tengamos nosotros, que tengas tú, que tenga yo con Dios, no de la relación que tengan los demás con Dios. Eres tú con Dios, soy yo con Dios. Esa relación íntima, estrecha, que se forma entre Dios y nosotros cuando somos llenos del Espíritu de Dios, cuando Dios hace morar en nosotros su Santo Espíritu para que podamos vivir rectamente delante de Él. De manera que si el resto de las personas que están a nuestro alrededor decidiese apartarse, decidiese hacer lo malo delante de Dios, eso no puede ni debe impedir que tú busques a Dios, que tú te encuentres con Dios, que tú mantengas tu intimidad con Dios, tu relación con Dios, esa relación por medio de su Santo Espíritu, sin importar los que están a tu alrededor. Sé tú uno de esos pocos que no han manchado sus ropas. Sé tú ese Samuel al que Dios le habló sin importar lo que estaba pasando alrededor. Sé tú esa Ana que sin importar lo que estaba pasando alrededor, oró a Dios y Dios le contestó su oración. El mandato que tenemos es buscar a Jehová y su poder. Allí empezamos en el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 4. Buscar a Jehová y su poder.
Buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre, siempre, siempre su rostro. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Su trato es individual, a pesar de que asistamos a un grupo, atendamos a una actividad de iglesia. Dios trata de forma individual con cada persona. Esfuérzate por acercarte a Dios. Esfuérzate por buscar cada día más su presencia. Y Dios se va a dejar encontrar. Dios te va a bendecir. Dios va a estar contigo. Antes de terminar, yo le pido que por favor cantemos ese coro que dice, temprano yo te buscaré. Y luego hacemos una oración. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Una vez más, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria
y tu poder. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Oh, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hemos podido